en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Bueno, todos son bienvenidos una vez más. Vamos a abrir en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo. Y si nos pueden socorrer, ayudarle a nuestros invitados, por favor, se lo agradecería a todos, al hermano Toñito, a la hermana Sonia, que estén al pendiente, por favor. Mateo capítulo 2. ¿Qué capítulo? Capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 3. Versículo 2. Vamos a darle, y luego también, aparte allí, vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 33, al versículo 11. 2 versículos de este tema. Mientras así salen los niños a su clase, nada más que prepararles agua porque en aquel lado del edificio no hay luz, entonces no va a estar el clima. Estén al pendiente. Nuestro hermano Carlitos, nuestro hermano Toño va a estar dando vueltas para allá, que no se deshidrate ni un niño. Recuerden, la primera cita es Mateo capítulo 3, versículo 2, y la segunda cita que vamos a estar también leyendo, vamos a leer Ezequiel capítulo 33, versículo 11. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Y los demás se van a quedar aquí, no hay intersecundarios o así clases. Entonces, ¿sí va a haber clases para los intersecundarios? Ella, quédese en ella también, ¿no? Gloria a Dios. Muy bien. Qué bueno que ya, no es bueno porque hayan salido, sino ya no ve ruido, ¿verdad? Bueno, vamos a leer primero lectura en Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice así la palabra de Dios, amados hermanos, dice: y diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Y vamos a la segunda cita también en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva, y volveos y vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Tome asiento, amados hermanos. El tema que vamos a tratar hoy, amados amigos, amados hermanos, es acerca del arrepentimiento. ¿Alguien ha escuchado esta palabra arrepentimiento? ¿O alguna vez usted se ha arrepentido de algo? Pues nos vamos a identificar esta palabra arrepentimiento. Es muy importante, fíjense que esta palabra o esta acción es un medio de gracia, para que usted y yo tengamos paz y ser hombres felices. ¿Usted lo cree, amados amigos, que la importancia de arrepentirnos? Porque fíjense que constantemente estamos en este cuerpo. Mientras que estemos en este cuerpo siempre quiere el mal, Este cuerpo, si ustedes analizan, a lo mejor hubo muchos pretextos, ¿no? ¿Cómo que voy a una iglesia cristiana? ¿Cómo voy a ir a un lugar? Más si usted está en una situación de crisis, ahorita no es tiempo para ir para allá, es tiempo mejor de trabajar, o yo qué sé, ¿no? A lo mejor tiene problemas, a lo mejor quería arreglar su situación. Siempre el yo siempre se revela, siempre está revelándose sobre las cosas de Dios. Pero gracias a Dios que usted está aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Eso es muy importante, amados hermanos. Es bien importante el arrepentimiento. Amén. Fíjense que la Biblia nos enseña el arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, porque a veces ha sucedido que nos arrepentimos, ¿no? Pero tristemente no nos arrepentimos de como debe de ser. Y llevamos ese mal, y ese mal es como carcoma. ¿Se conoce lo que es la carcoma? La carcoma es como aquel que va cavándote poco a poco en tu interior hasta destrozarte. Entonces la importancia, amados hermanos, amados amigos, de tener la importancia de pedirle a Dios y de uno poner de su parte, de arrepentirnos de toda clase de mal. ¿Ok? Esa es la ayuda, ese es algo beneficio para nosotros. En aquellos
tiempos, fíjense, dice, no sé cuántos han leído toda la Biblia, pero si usted se ha puesto a leer la Biblia desde Génesis, la Biblia está llena de esta palabra. Siempre en aquellos tiempos, hombres de Dios, profetas, siempre le decían al pueblo de Dios: arrepentíos, arrepiéntense porque Dios va a hacer esto, arrepiéntense por otra cosa. Fíjense que lo que pasó con Jonás, no sé cuántos saben esa historia de Jonás. ¿Saben cómo estaba esa ciudad de Nínive? Una ciudad, había mucha perversión, y Dios estableció que iba a destruir esa destrucción, y le dijo a aquel profeta: ve y dile a esta ciudad que los voy a destruir. Fíjense, no sé qué clase de pecados estuvieran cometiendo esa ciudad. ¿Qué clase de pecado? Yo pienso que de toda clase, ¿no? Porque pues para airarse Dios es porque estaba practicando toda clase de pecado. Probablemente había robo, ¿no? Probablemente había pleitos de golpes, o probablemente había injusticias, había de diferentes maneras de pecado, y Dios propuso que iba a destruir la ciudad. Pero ¿saben que Dios es siempre Dios de oportunidades? ¿Usted cree en eso? Sí, amén. Dios siempre tenemos un Dios de oportunidades. Mientras que usted y yo respiremos, díganme, a ver, respire. Mientras que usted y yo respiramos, podemos ser, amados hermanos, beneficiados por la gracia de Dios. Porque dejando de respirar, se acaba la oportunidad. Por eso ahorita estamos con bien, ¿no? Tenemos vida, a lo mejor tiene casita, tiene techito, tiene calzado, tiene vestir, tenemos todo. Y a lo mejor dice: no necesito, y a lo mejor estamos haciendo cada día constantemente el mal. Pero Dios siempre quiere el bien para el ser humano. Y así estaba este pueblo, amados hermanos, Nínive, una ciudad en aquellos tiempos del profeta Jonás. Y usted sabe la historia, ¿no? Usted sabe la historia de que Jonás, pues, siempre en los dos llamamientos que Dios hizo a Jonás: levántate. En una ocasión le dijo: levántate, perezoso, ¿verdad? Le dijeron. A lo mejor me imagino que estaba ahí, su mal era la pereza, a lo mejor, o el miedo, porque pues iba a confrontar una ciudad donde había perversidad, ¿verdad? Entonces, yo pienso que si miramos, que me recuerdo que cuando hicimos la campaña aquí en San Bernardino, y donde Dios nos llevó en el lugar más perverso, donde hay mucho hombre, hay mucho robo, hay de todo, ¿no? Prostitución, y pues ahí siempre Dios nos quiere, porque dice la palabra que Dios viene al necesitado, no al que no necesita. Él viene siempre al necesitado. Y pues es un área donde algunas personas me dijeron: no, ahí cuidado, ahí los morenos siempre se agarran a balazos o X cosa, ¿no? Y a veces entra la preocupación, y sí, ¿dónde vamos a estar alabando a Dios donde hay áreas muy peligrosas? Pero gracias a Dios confiamos que Dios es el Todopoderoso. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios tiene el poder para transformar, así como nos ha transformado a nosotros. Dios tiene el poder para transformar toda aquella persona. A lo mejor dirá usted: hermano, yo soy bien pecador, yo tengo este gran pecado que a lo mejor ni Dios no va a hacer nada. Quiero decirte que Dios tiene el poder para eso. Gloria a Dios, porque todos los que estamos aquí éramos de lo peor. Dice la palabra que Dios nos escogió de lo más vil, de lo más terrible. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. En una ocasión yo le dije a una hermana, fíjate que yo estaba en su casa tomando café con mi familia, y empezamos a hablar de los testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas, y yo empecé a decirle cómo era yo antes, y la hermana hasta se quedó muy atenta, y ya después me dijo: hermano, dije, no sé qué hombre metí a mi casa. ¿Por qué? Porque le comentaba de lo terrible que es uno, y le dije: pero gracias a Dios, amados hermanos, amada amiga, que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, y ahora dice la palabra: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Gloria a Dios. Y solamente Jesucristo tiene el poder, amados hermanos, amados amigos. Él es el único que tiene el poder para transformar nuestras mentes. Dirá usted: yo tengo un odio. Pues Él tiene el poder para quitarte ese odio. Sí, amén, aleluya. De toda clase de pecado, el Señor tiene misericordia de nosotros. Solamente hay uno, que más adelante podemos anunciarlo. Entonces, encontrar este pueblo así, amados hermanos, en pecado. Y
¿Y saben qué es lo que sucedió? Que aquel hombre, profeta, tenía hasta miedo de ir a decirles que se arrepintieran. Que tomó otra división, se fue al barco y pagó su boleto y se fue. Dijo, no, quiero alejarme de Dios, porque Dios me está enviando a un lugar donde pues no es bueno ir ahí. Pues quiero decirle que Dios tuvo que mover el mar, el agua, para que sacudiera ese barco, y los hombres empezaron a tener miedo, empezaron a decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Mira, casi nos hunden esos fuertes vientos, que las olas hacían vueltas a ese barco. Y dijeron, vamos a hacer algo, vamos a clamarle a nuestro Dios, a su Dios de ellos, para que nos diga que hemos fallado, porque mira cómo nos va a hundir, a estas olas nos van a matar, nos van a ahogar. Pero se dieron cuenta que ahí estaba un hombre, y ese hombre era Jonás, que estaba en lo más profundo de ese barco, y fueron a decirle, levántate perezoso, ¿no ves que nos estamos hundiendo? Mira, le contaron la situación. ¿Y qué? Vamos a clamarle a tu Dios. ¿Quién quite? A lo mejor tú eres el malo. Y Jonás reconoció, dijo, ¿sabes qué? Yo soy el malo, porque Dios me dio una orden, lo que tenía que hacer, y me alejé de Dios, me alejé de donde Dios me habló, y desobedecí a Dios. Entonces dice, vamos a echarle suerte a ver quién es el que vamos a aventar al agua para que se calme esto. Y dice que él mismo dijo, ¿saben qué? Yo soy el mar, avénteme a las profundidades de las aguas y Dios va a tener misericordia de este barco y de ustedes. Y dice que cuando lo aventaron al agua, vino una bonanza, se calmó ese fuerte viento que estaba hundiendo el barco. Pero ¿qué creo que pasó? Dios siempre usa medios, Dios siempre usa medios. Que envió un pez grande. Dios envió un pez grande para que se lo comiera, y se lo comió. Entonces ahí es donde se arrepintió. Y fíjense, vamos a leerlo, Jonás. No sé si usted tenga ha leído esa cita, pero dice, esa oración me llama la atención, que es una oración de todo corazón. Yo no sé cuántos de aquí alguna vez se ha sentido necesitado. Que a lo mejor usted no conoce a Dios, que siempre clamamos a Dios, pero yo pienso que alguien ha pedido auxilio, socorro en la situación que se encuentre. En este caso, Jonás echó mano, se acordó del mal que hizo, que desobedeció, y echó mano a esta oración, creyó en Dios, y dice allí, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y no lo vamos a leer, usted lo puede leer en su hogar, pero dice que allí invocó, dice, invoqué en mi angustia a Jehová, ¿y él qué? Y él me oyó desde el seno del Seol. ¿Quién entiende? Por el Seol ya estaba más para allá que para comida, porque usted sabe bien qué es lo que pasa, cómo será el estómago de un pez. Pues yo imagino que empieza a destruir, a desvanecer el cuerpo, el alimento, ¿no? Ya está más allá que fuera, y de ahí dice que él clamó diciendo, ¿verdad? Que tuviera misericordia. 3 días y 3 noches clamó dentro de un pez. ¿Y qué cree que pasó? Pues Dios lo oyó, y Dios hizo vomitar ese pez, que lo fue a vomitar cerca de esa ciudad donde tenían que ir. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjense la importancia de arrepentirse. Si este hombre no era fiel, ¿usted qué entiende por arrepentimiento? ¿Usted sabe lo que es arrepentirse? Un cambio de mentalidad es lo que significa arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Porque a lo mejor esa mentalidad que tenemos ya nos tiene ya harto, pero cuando usted toma una decisión de arrepentirse, decir, déjame ver qué es lo que a Dios no le agrada, déjame ver qué es lo que Dios, porque esto no es vida. Y cuando usted y yo nos disponemos a recordar y decirle, Señor, ya sé cuál es el mal, así como sucedió con Jonás, que antes de que lo aventara reconoció con aquellos, más cuando cayó el estómago de ese pez grande, se acordó de que desobedeció a Dios. Entonces dice que ahí clamó a Dios y Dios tuvo misericordia, lo vomitó. ¿Y dónde cree que lo vomitó? Lo vomitó cerca de Nínive.
Gloria a Dios. Eso es la importancia de arrepentirse, amados amigos, amados hermanos. Cuando tú ya no puedas con ese caso que tienes, arrepiéntate, acuérdate del mal que estás cometiendo contra Dios o contra tu prójimo, ¿verdad? Y cuando tú te arrepientas, Dios va a tener misericordia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y esa es la historia. Esa es la historia del arrepentimiento de Jonás, de que debemos de arrepentirnos del mal. Amén. Entonces, amados amigos, amados hermanos, eso es lo que la Biblia está llena del arrepentimiento. Dice, el arrepentimiento bíblico es una actividad de la gracia de Dios. Vuelvo a decir, es un medio de gracia que Dios suple para que usted eche mano. Y lo demás lo hace el Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo, cuando uno lo deja trabajar, porque nosotros los cristianos, los que creen en Jesucristo, vivimos por fe. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sí vivimos por fe o no? ¿Verdad que no vivimos por vista? Vivimos por fe, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, cuando vivimos por fe, nos acordamos de lo que es Dios, ¿verdad? Entonces, es un medio de gracia, el arrepentimiento, y dice que lo demás el Espíritu Santo lo hace en nuestra vida, porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Él quiere que tengamos paz y salvación. Y es importante acercarse a Dios. Es lo principal de acercarnos, debe acercarse, amados hermanos, a Dios. Porque tristemente, a lo mejor como no conocemos a Dios, o lo conocemos a nuestra manera, y nos equivocamos y nos acercamos a lugares equivocados. ¿Sí o no? Fíjense que la Biblia está llena de hombres que se equivocaron. Uno, a lo mejor lo va a traer en su mente, uno que pecó contra Jesús, uno que le ganó su avaricia, uno que le ganó la traición, y ya se está dando cuenta que fue Judas. Judas le falló a Dios, le falló a Jesús, le falló. Ahora, le falló y tuvo una oportunidad ¿de qué? De arrepentirse. ¿Pero qué hizo? Él solamente, su mente fue redarguida, fue su remordimiento. Gracias, hermana. Remordimiento solamente, no fue un arrepentimiento. ¿Cómo se dice? Remordimiento. En donde no fue con nuestro Señor Jesucristo a pedirle perdón, sino donde fue con los hombres que le dieron las monedas de plata. Fíjense la diferencia. ¿Dónde fue? Si él hubiera buscado al Señor Jesús: Señor, he fallado, te traicioné, me ganó la avaricia, y el Señor lo hubiera perdonado. Pero fíjense en otro caso, otro hombre también que caminó con el Señor, y aquel ¿cómo se dice? Cuando lo traicionó, se avergonzó de nuestro Señor Jesucristo, lo negó. ¿Cómo se llama el otro discípulo? Pedro. Fíjense la diferencia de Pedro a Judas. Pedro también le falló también y lo negó. ¿Cuántas veces? Y el Señor se dijo: porque aquel bien valiente, yo daré mi vida por ti, y de que se me ponga yo doy la vida. Bien valiente. A veces nos jactamos de decir: yo soy hijo de Dios. Y cuidado, dice la palabra de Dios que el que se siente firme, mire que no caiga. Y empezó ahí a sentirse San Pedro, bien apóstol, bien discípulo, ¿no? Yo oro y yo estoy caminando con el mero. Pero ¿saben qué? Le dijo el Señor: hey, antes de que cante el gallo, ya me hace 3 veces. ¿Sucedió? Claro que sucedió. Cuando en ese momento que ya estaban los últimos días de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, lo negó. Y dice que lloró amargamente, ¿verdad? Cuando el Señor, porque dice que fíjese cómo él miró al Señor su sonrisa y se acordó de lo que le había dicho: antes de que antes de que cante el gallo, ya me has de negar 3 veces. Y se acordó. Y empezó a ir a arrepentirse. Ya me había dicho. Y fue y pidió perdón. Y fue perdonado y se arrepintió de ese mal.
Fíjense, por eso dije, el arrepentimiento es un medio de gracia que Dios nos da para que nosotros echemos mano cuando pequemos contra Dios y contra nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, la importancia de reconocer el arrepentimiento. ¿Qué entiende? Ya dijimos que el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, ¿no? Pero, ¿qué es lo contrario del arrepentimiento? ¿Qué es lo contrario del arrepentimiento? ¿Será el orgullo? ¿Será un contrario del arrepentimiento? ¿El orgullo? ¿Sí? ¿El qué, perdón? Soberbia. Soberbia. Todo eso que no reconoce su falta. Eso es algo peligroso, de que no reconozcamos el mal que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces nos va de mal en peor, ¿no? Entonces, fíjense, ahí miramos que la Biblia está llena de arrepentimiento y nos enseña que nos arrepentamos cuando pecamos contra Dios. ¿Amén? Sí, amén. Vamos a seguir de aquí adelante. Dice, el arrepentimiento dijimos que es un cambio de mentalidad o propósito. Es un cambio sincero y cabal. Porque hay remodelamiento, como dijo la hermana, pero también hay un arrepentimiento. Los seres humanos solamente usamos el remordimiento, pero también el arrepentimiento. Pero lo que vale ante Dios es un verdadero arrepentimiento sincero y cabal de la mentalidad. ¿Sí? Amén. Dice el arrepentimiento en los pensamientos, dice, esto involucra un cambio de perspectiva en cuanto al pecado, a Dios mismo, semejantes a uno. Dice, fíjense, Salmo 51 dice, no sé si te han oído Salmo 51, donde el rey David clama al Señor que lo limpie, reconoció su mal. ¿Y saben que su mal, saben cuál fue? Que fornicó, le quitó la mujer a su prójimo. ¿Cometió el mal, sí o no? Cometió el mal. Entonces dice Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Reconoció. Arrepentimiento de emociones. El arrepentimiento a menudo, dice, ha sido definido como una angustia según Dios por el pecado. A veces cuando nos sentimos así angustiados, no tenemos paz. ¿Qué ocupamos? Ir a Dios, acercarnos a Dios. Y vuelvo a decir, acercarnos a Dios y decirle, Señor, ¿en qué he fallado? ¿Qué me falta? ¿Por qué me pasa? A veces nosotros sufrimos, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué estoy siempre en esta vida? ¿Por qué no tengo felicidad? ¿Por qué? Porque algo hay. Y eche la mano, póngase a pensar cómo es su vida. Y cuando usted piense cómo es su vida y va a la Biblia, entonces ahí Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Amén. Gloria a Dios. El arrepentimiento en la voluntad. Debe existir el ejercicio de la voluntad de arrepentimiento para ser verdaderamente efectivo. Entonces, estos son medios. Tenemos que pensar en qué hemos fallado, ¿no? Pero también tenemos, cuando nos citamos con luchas, con algo que usted está pasando, una situación que no tiene paz en las emociones, pues tenemos que ir a Dios y también tenemos que tener voluntad. Amén. Dice acerca de los pensamientos, dice, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Reconocer nuestra debilidad. Cada quien nosotros tenemos una debilidad, ¿verdad? Y tenemos que ir a Cristo Jesús. En las emociones, fíjense, en las emociones, el publicano estaba, esa historia usted se la sabe, ¿no? Mas el publicano estaba lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios mío, sé propicio de mi pecado, ¿verdad? En la voluntad dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué precioso es la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, vamos a ver algunas características del arrepentimiento que se muestra cuando hay un verdadero arrepentimiento,
La manifestación pública. A veces como seres humanos manifestamos un verdadero arrepentimiento de dolor cerca del pecado. Y en el Antiguo Testamento vemos muchos profetas, reyes que le fallaron a Dios, y en aquellos tiempos decía, se rasgaban sus vestidos para reconocer su mal, y se entraban en tiempo de silicio para rogarle a Dios que les perdonara, ¿no? Esdras 9:3 dice: cuando oí esto, rasgué mis vestidos, mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y mi barba, y me senté angustiado en extremo. Sé que manifestaba esas acciones porque se sentía mal del pecado que ha cometido, ¿verdad? Esa es en una. La otra, restitución. Restitución, ¿conoce la palabra restitución? Podemos decir restablecerlo, restitución, restablecer, regenerar, palabras paralelas a esta palabra restitución. Dice: por los errores cometidos. Entonces tiene que ver una restitución por los errores cometidos. Cuando se cometen los errores, se va a quedar así: ya cometí, ya, ¿qué tenemos que hacer? ¿Corregirlos o no corregirlos? ¿Sí? Se debe de corregir. Si estaba pasando la situación porque robé, ¿qué tenemos que hacer? Ya no robar. Si estoy pasando esta situación por fornicar o adulterar, ya no voy a adulterar. Si estoy pasando esta situación porque mentí, ¿qué corregir? Ya no que mentir. Aún si dudamos de Dios, ese pecado, porque al dudar o al no creer en Dios es pecado, se tiene que corregir. Entonces, hacer restitución es una manifestación, amados hermanos, del arrepentimiento. Amén. ¿Sí está de acuerdo o no? Primera de Crónicas dice 21:21. Dice: entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad del pueblo. Entonces David estaba corrigiendo ese pecado, errores que se había cometido, porque estaba su pueblo cometiendo, estaba pasando una situación de muerte, se estaba destruyendo ese pueblo. Entonces reconoció ese error que cometió David. Y hay muchos errores que muchos personajes de la Biblia cometieron, y eso es bueno, arrepentirse. Amén. Entonces, si nos está ayudando esta enseñanza, amados amigos, amados hermanos, la importancia de arrepentirse. Otra de las cosas que también características cuando alguien se arrepiente verdaderamente, ya dijimos que una manifestación pública, ¿verdad? A veces, fíjense, Dios le va a hacer sentir si tiene un problema matrimonial. A veces hay casos que tiene que citar a sus hijos y pedirle perdón en el matrimonio, sea que le falló la mujer o el varón. A veces tienen que manifestar por tanto daño que has hecho. O a veces, si es ministerial, a veces en el ministerial se tiene que pedir perdón también dentro de la iglesia por esa falta que se ha cometido. Y es importante la manifestación pública, porque cuando uno hace manifestación pública, en ese caso, la iglesia está en paz, ¿sí? Porque las murmuraciones siempre va a haber. Entonces, cuando uno en la manifestación pública pide perdón, y a veces también nos ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Creo que pequé, va a pedir perdón a su hermano o a su hermana, la falta que usted cometió contra su hermano en lo público. A veces tiene que haber testigos para que es una manifestación que puede suceder, ¿no? Que puede ser que así sea, ¿no? Y la otra, restitución, corregir el mal de lo que está cometiendo. Amén. Y humillarse. La tercera es humillarse. Dice uno mismo ante la parte perjudicada. Dice en Segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces,
una característica muy importante cuando un verdadero arrepentimiento es la humildad, humillarse ante Dios. ¿Y cómo se debe humillar ante Dios? ¿Qué entiende por humillarse ante Dios? A estar al pendiente de la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que sujeta, sujeción, muy bien, ¿qué digo sujeción? Sujeción a Dios, eso es humillarse. A veces, ¿cómo? En una ocasión yo le dije, cuando yo me convertí a Cristo, pues nosotros tenemos la costumbre de venir a orar, de postrarse al altar y decirle, Señor, aquí está mi vida, y nos pedimos, nos ponemos a cuentas con Dios por si hemos pecado, ¿no? Porque esa persona me preguntó, ¿a qué iglesia vas? Dice, no, pues voy. ¿Y cómo es? Dice, no, pues mira, me gusta mucho, bien contento, porque ahí oramos, oramos, ponemos a cuentas con Dios. Y luego muy áspera me dijo, ¿a poco todavía se tiene que uno humillar ante Dios? ¿Verdad? ¿Cómo que se va a humillar ante Dios? Para ella le pareció mal que uno se acercara a Dios y orara aquí. Y yo no me voy para ir a una iglesia así debería humillarse ante Dios, ¿no? Todavía dice, no sé qué tenía contra Dios que hasta yo me espanté. ¿Por qué reaccionó esta mujer así? Sí, es bien importante humillarse ante Dios, reconocer su mal, ¿verdad? Entonces, eso es importante, amados hermanos, humillarse a Dios. Amén. Reconocer su mal, reconocer que somos pecadores. Amén. Sigue diciendo, dice el arrepentido del Nuevo Testamento, dice el arrepentimiento se refiere a un evento en donde un individuo obtiene un nuevo entendimiento, propósito de manera divina, cerca de su comportamiento y se siente obligado a cambiar aquel comportamiento. Bueno, al leer esto nos lleva a pensar a aquel hombre Zaqueo. ¿Se acuerdan quién era Zaqueo? Un recaudador de impuestos, pero robaba. Yo me imagino que no sé si alzaba más el precio que tenía que dar o no sé si robaba abiertamente, como sea, pero era robo, ¿no? Pero cuando el Señor se acercó a él y dijo, porque recuerda que relata esa historia que él estaba de una corta estatura, ¿no? Y tuvo muchos obstáculos y no tenía paz ese chaparrito, no tenía paz porque había robado mucho, pero él en su profundo ser, así como se encontraba Jonás, supo que el Señor Jesús hacía muchas cosas, hacía milagros, hacía prodigios, y se acordó, y dijo, ¿quién quite y el Señor Jesús me quite esta angustia que tengo, esa desesperación? Porque el dinero era todo, ¿verdad que no? Porque tenía mucho dinero. Probablemente ese chaparrito tenía haciendas, ranchos, como le podemos decir nosotros. Tenía dinero, era un hombre próspero económicamente, pero no tenía paz. ¿Por qué no tendría paz? Por tanto robo, por el pecado, ¿no? De tanto robo que tenía. Pero dice que escuchó que el Señor venía y dice que empezó, dice, ¿quién quite? Dios tenga misericordia de mí. Y dice que procuró acercarse a él, pero no podía por su corta estatura. Pero dice que Dios provió un arbolito que se llama el sicómoro, ¿verdad? Y dice que ahí se subió, estuvo muy atento, observando, porque ya era el día. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo, ¿verdad? Muchos de aquí han venido por muchas veces, pero no tienen un verdadero nacimiento. Pero va a llegar su tiempo. Si ojalá Dios tenga misericordia de usted y de mí. Y dice que cuando se subió arriba del sicómoro, le dice, lo más sorprendente de él, ¿no? Que le dijo, Zaqueo, pues, pronunció su nombre. En primer lugar, ¿dónde me conoce? Pero a la vez reconoció, este es Dios, porque me conoce, porque Dios a cada uno a nosotros nos conoce bien. Él sabe cuántos cabellos tiene tu cabeza, nos conoce perfectamente bien. Siempre lo he dicho, bien, ¿no? A Dios no nos escapamos de Dios. Y dice que cuando digo, búscate ahí porque a tu casa quiero ir, porque ha llegado la salvación.
pues, tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y dice que al estar ahí en la casa, que yo pienso que sucedió como la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿no? Cuando fuimos salvos por primera vez, cuando reconocimos nuestro mal y cuando le dijimos Señor, porque en el caso de mío personal, no sé si usted fue conmigo, pero en mi caso cuando el pastor estaba predicando, estaba haciendo toda mi historia y me incomodaba, dije, pero ¿quién le dijo mi vida? Me incomodaba, así me ponía, pero no era el pastor, yo no me conocía ni lo conocía, primero lo conocí esa vez que fui ahí, y me ponen así, ¿qué le diría mi vida? ¿Y qué le importa a él? Ya había estado yo peleando, ya estaba luchando en lo espiritual, ¿y qué? ¿Pero qué? Y porque yo, amados hermanos, yo era alcohólico, yo arrastraba esa cadena de pecado del alcohol, porque muchos de una manera u otra vienen, otros vienen por mujeriegos, otros por prostitución, otros por chisme, de diferentes maneras venimos enfermos a este lugar. En ese caso yo estaba enfermo del alcohol, tenía ese pecado del alcohol, no podía dejar el alcohol por nada del mundo. Prometía algunas veces y lo mucho que duraba 6 meses, pero cuando terminaba volvió otra vez al alcohol, no podía ser libre. Mi esposa la tenía cansada de tanto decir, y ahora te lo prometo, te lo juro, que ya no vuelvo, y volvía otra vez, llegaba el fin de semana y otra vez, era un martirio, y no solamente para mí, sino también para mi esposa, para mis hijos. Pero ese día llegó, amados hermanos, el día de salvación, cuando el Señor usó la vida del pastor que estaba enfrente y que estaba haciendo toda mi vida, me puse incómodo, y luego me hizo un llamado especial, que no sé si salir corriendo o entrar corriendo para el altar, porque ya no resistía al Espíritu Santo. Y recuerdo que ese día se terminó el servicio, unos cholos que llegaron ahí y se entregaron a Cristo, y yo hasta me burlé de ellos. Mira, tan cholo, tan tatuado que anda, pelón y todo, y está llorando. No, hombre, me lo critiqué, ¿verdad? Dice, pero a la vez lo critiqué, pero a la vez dije, pero mira, el Señor tuvo misericordia. Y ya me puse y yo pensé, bueno, si salvaste este pelón, este cholo, a ver, cambia a mí también. Pero yo no orando con mis dedos, sino en mi pensamiento. Porque mira, a este cholo a lo mejor lo sacaste de las drogas, lo sacaste de la clica, pero mira yo cómo estoy, yo quiero dejar también el vicio. Si en verdad hiciste, si en verdad lo que estaban ahí llorando ellos, a ver, haz la obra conmigo. ¿Y qué creo que pasó, amados hermanos? Que el Señor tocó mi corazón. Y dice el pastor, de repente ya se terminó el servicio, estaban leyendo el Salmo 23, y se para, espérense, tú muchacho quieres entrar tu vida a Cristo. Pero yo reté a Dios, es decir, si no me hace el llamado personal a mí, no es para mí, pero si me llama es porque sí escuchó mi oración en la mente, ¿no? Y ya cuando somos 23, no es para mí. Y que de repente dice, tú, mijo, así hasta me apuntó, tú, mijo, necesitas de Cristo, necesitas ser libre de lo que estás pasando. Oh, hermanos, empezó mi corazón a temblar. Ay, Señor Jesús, si escuchaste. Y ven, mijo, ven. Recuerdo, amados hermanos, amigos, que esta mano ya estaba seca. Era tan peleonero que Esteban decía, ¿a poco sí? Muchos no me la creen, era peleonerísimo. Que donde se me zafaba la mano, se me desbloqueaba, era por los pleitos, por los problemas. Era así de rápido, me encendía, no me importaba si era pequeño o grande, aunque me dejaran todo hinchado, todo, ¿verdad? Y así esta mano ya se me desbloqueaba, hasta dormido se me desbloqueaba, ¿verdad? Entonces fíjense, por eso el mundo, el pecado no me dejó nada bueno, dañó mi físico, dañó mi vida adentro, lo moral. Me llegué a Cristo destrozados, amados amigos, destrozado llegué a Cristo. Esta mano ya, muchos amigos se operaban, me ponían tornillos porque ya no servía la mano. Ese día el Señor me dio la salvación, me dio la sanidad, porque el pastor es a tu mano, mijo, vas a confesar tus pecados. Y yo decía, se me va a salvar la mano delante de toda la congregación. No, hermano, sentí que entró este fuego aquí, caliente, caliente.
caliente, caliente. Fue un día maravilloso, hermoso, que lo tengo bien en mi mente. Y yo entiendo, Señor, que no se me desbloquee esta mano, porque si no al rato, ¿cómo voy a ver ahí con la mano desbloqueada? Pues ahí el Señor me sanó y me salvó, me perdonó mis pecados. Quiero decirle que el Señor tuvo misericordia. Sucedió eso. Yo no sé cómo sucedió en tu vida, pero yo me imagino que es algo parecido, ¿no? A lo mejor de otra manera. Yo en el caso, como le digo, llegué con esas cadenas que venía atado con el alcohol. Yo no sé cómo llegaste tú atada, ¿verdad? Pero yo en ese caso, Zaqueo estaba atado por las riquezas de este mundo. El robo. Él venía con esas cadenas. Me imagino que él no podía ser honesto, no podía ser un ciudadano, no podía ser responsable. Se había perdido la moralidad en su pensamiento y venía arrastrando con eso. No podía, tenía que robar. Pero cuando Cristo vino, amados hermanos, le rompió esas cadenas, le rompió esas cadenas a Zaqueo. Entonces lo que quiero recalcar, amados hermanos, que hubo evidencia de Zaqueo. Hubo evidencia, ¿por qué? Porque dice que regresó todo lo robado. ¿De cuánto les dio? Le cuatriplió 4 veces más de lo que le había quitado. Eso es la evidencia. Entonces ahí corrigió su error, ¿sí o no? Si no, ya me salvó Dios, ahora sí ya le robé, ya ni modo, ya no, sino que su conciencia dijo no. Ya el Señor dice que convivió con ellos y hasta lo criticaban todavía, ¿no? Mira, está con el ladrón, está con aquel Zaqueo. Pero ahí en público dice que les dio todo lo que les había robado. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces ahí nos enseña bíblicamente que el Señor es misericordioso para perdonar todo pecado. Entonces, si cada uno de nosotros pecamos, no nos hagamos de la vista gorda. ¿Qué arreglar los asuntos que te están dañando poco a poco tu interior? Y no es vida eso. Pero solo Jesucristo tiene poder para salvar y sanar toda herida, amados hermanos. Y sigue diciendo, ahora para descender el error dice: una tristeza, pena o contrición mundana puede involucrar un gran dolor por las acciones cometidas. Probablemente también temor por el castigo, pero una renuncia genuina por el pecado. Pero dice, pero no una renuncia genuina por el pecado, mucho menos un propósito firme en olvidarse en la vida. Porque muchos podemos decir, hasta confesar con nuestro labio, yo te perdono, pero a la puerta de atrás dice, esa persona como me cae mal, nomás la veo y se me enchina hasta la piel. ¿Será un verdadero arrepentimiento? Perdón. Fíjense, eso es lo que debemos tener mucho cuidado todos nosotros. Pero la respuesta bíblica dice, escribe como Esaú lloró. Era una enseñanza también de Esaú. No sé si ¿saben quién es Esaú de aquí? ¿Saben quién es Esaú? ¿No sé quién es Esaú? Era un gemelo de otro, que cuando estaba en el vientre de la mamá estaba luchando. ¿Ya se acordaron? ¿Hermano de quién? A ver, hermano Toño. A ver, Jared, ¿sabes quién es Esaú? ¿No? En el vientre de su madre estaban peleando él y su hermana Sonia. ¿Quién? ¿Quién? ¿No? A ver, tú, Donny, miro tu sonrisa muy como que quieres contestar. ¿No? Ok. ¿Qué le manda la Biblia, hermanos? Que lee mucho la Biblia, porque dice, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. ¿Sabes quién fue Esaú, Hilda? ¿No? Ok. Esaú fue hermano de Jacob, ¿verdad? Y en una ocasión, pues uno era bueno para... Esaú era, su labor era la caza, ¿verdad? ¿Cómo diría? Cazando animalitos, ¿no? Para comer. Y Jacob pues era de cuidar ovejitas. Entonces dice que una vez Esaú tenía mucha hambre y dice que Jacob pues estaba guisando lentejas, ¿no? Dice que llegó Esaú y dice, dame de esa comida, pero Jacob le puso una propuesta. Sí, pues,
te doy de mi guisado, pero dame la primogenitura. Y aquel no valora la primogenitura. Quédate con eso. ¿Qué me importa? ¿De veras? Porque antes se hacía un trato, pero de palabra. Dice, dame el guisado, y dice que, por eso dice que por un plato de lentejas perdió su primogénita Esaú. Pero ya después, cuando dio la bendición, Dios le dio la bendición que ya la bendición la tomó Jacob, se arrepintió a Esaú amargamente, que le había quitado su primogenitura. La primogénita en aquellos tiempos era muy importante, era como la herencia de que nos dejan nuestros papás, y ya después lloró amargamente. Pero la importancia de guardar y reconocer que las cosas que Dios nos dio, no tomarlas a la ligera, que valorarlas, porque todo viene de arriba. ¿Usted lo sabe eso, hermano? Que todo viene de arriba. Que valorar lo que Dios nos da, y no cambiemos la salvación. Vamos a ponerlo así: no cambiemos la salvación por un pecado. ¿Sí? Así es, porque constantemente a nosotros los cristianos nos viene a decir: te voy a pagar, sí, te voy a dar más horas, 20 la hora, pero no vas a ir a la iglesia, no vas a ir a nutrirte. Y por eso cambiamos la bendición de estar en la casa de Dios por unas cuantas horas. ¿Sí me entiende o no? Así pasa. A veces no valoramos lo que Dios nos dio. Dios nos salvó, Dios nos dio este lugar para alabar a Dios como familia. Dios nos da mucho de sus gracias, y andamos cambiando la primogenitura, la bendición, por cosas seculares, que es importante, pero es más importante buscar a Dios, porque dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice que todo viene ¿qué? Por añadidura. Si nosotros buscamos al revés, ¿verdad? Buscamos al revés. Entonces eso nos enseña. Hay muchas historias de muchos personajes que no se arrepintieron, nunca valoraron y tuvieron consecuencias tristes. Vamos a terminar ya, Dice, vamos a terminar. Dice: muchos creyentes anhelamos con todo nuestro ser presenciar y ser parte de la manifestación del reino escatológico. Recuerde que el primer versículo que leímos, Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y eso lo dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es el reino de Dios? El evangelio de Cristo. Él vino a anunciar, a dar nuevas de salvación a todos aquellos que se encuentran abatidos, desesperados, sin paz, sin una esperanza. Y Cristo Jesús hoy te ofrece la salvación. No sé cuántos de aquí quieren ahora hoy decirle: Señor, yo quiero ser parte del reino de Dios. Hoy me arrepiento de mi mal. No va a venir a curarme a mí. Hay un Dios que sabe toda tu situación, y Él te quiere dar la salvación, te quiere perdonar. Te quiere perdonar. Ese pecado es malo, Si te vas con ese pecado, te va a destruir. Te va a destruir, si es posible, te lleva al infierno. Ese es el objetivo, ¿verdad que sí? De que nos arrepentamos de todo mal. ¿Qué pasa si tú llegas a morir si no te arrepientes del mal? ¿Tu alma dónde va? Al infierno. Y ahí hay el gusano que nunca muere. El gusano que nunca muere, dicen los estudios, que es la conciencia, que se te dijo una vez y otra vez de Jesucristo y lo rechazaste. Entonces, hoy tomas a Cristo Jesús, hoy quieres arrepentirte del mal que has tenido, pues vamos a decirle al Señor, vamos a decir: Señor, aquí está mi vida, me arrepiento. Ahora, si tienes en contra de un hermano, o tienes en contra de un conocido, de un pariente, y eso no eres feliz por eso, pensar, porque a veces en la vida familiar a veces nos traicionan, a veces nos hacen cosas, y está ese mal en nosotros que no podemos pedirle perdón a Dios y arrepentirnos del mal. ¿Cuántos de aquí quieren orar a Dios? Decirle: Señor, aquí está mi vida. ¿Cuántos quieren humillarse ante Dios? Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Voy a hacer a nuestro hermano Carlitos para que haga esta oración, y usted puede venir a pedirle perdón a Dios. Amén. Y si no, pues sí, porque mire, me va a decir: que yo soy bueno. Ya con eso decir que es bueno, ya
ya estamos pecando, porque solamente hay un bueno. ¿Quién es bueno? Dios. Además, fíjense, hablando de arrepentimiento, fíjense que Dios nos enseña a que nos arrepintamos, porque el mismo Dios se arrepintió. Dios no tuvo pecado, pero se arrepiente porque Él nos ama. En una de esas, se arrepintió de Jonás. Cuando Jonás y todo Nínive oraron, ayunaron, dice que aún pusieron a los animalitos a ayunar. El mismo rey dijo: ni a los animalitos, a las ovejas, camellos, asnos, tampoco no les den de comer. Vamos a ayunar todo para que Dios tenga misericordia. Dice que Dios se arrepintió de hacer el mal porque estaba airado Dios. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y otra que Dios nos enseña la palabra es que se arrepintió cuando el hombre iba de mal en mal en el tiempo de Noé, que dice continuo del hombre iba de mal en mal. Entonces él se arrepintió, pero no fue un arrepentimiento, ay, para que sea el hombre, no, lo hizo con amor. Ya, pobre ser humano, no quiere venir a mí, no quiere obedecer. Entonces el Dios mismo nos enseña que debemos de arrepentirnos. Amén. Entonces, al no arrepentirse, usted se va así con ese odio, lo que usted tenga, está con eso en contra de Dios. Oremos a Dios. Dios te lo da a nuestro hermano Carlos.